El día de hoy representaremos la sociedad y la jerarquía, la iglesia con su pérdida de poder y cómo volvió a ganar el poder por medio del régimen porfirista y con sus alianzas. Representaremos las clases sociales y cómo muchas de ellas fueron marginadas y sufrieron demasiado en la época del porfiriato. En el México de Porfirio Díaz, la sociedad no era una unidad, sino un complejo sistema de jerarquías marcado por contrastes profundos. Mientras una élite privilegiada de hacendados y empresarios, muchos de ellos extranjeros con costumbres europeas, ocupaba la cima, la gran mayoría del país, compuesta por unos 11 millones de campesinos y trabajadores, vivía bajo la sombra de la explotación y el olvido. Este video explora cómo la estructura social representaba esa pirámide de poder donde el progreso no vestía a todos por igual. O sea, no manches, güey. Se descompuso el ferrocarril y ya no pude ir a otra parte. Tengo que andar aquí comprando este lugar de pobres. O sea, por favor, acá no me van a aceptar billetes de tanta denominación como los que yo manejo. Por favor, un 500 ellos ni lo conocerán en su vida. Para entender la jerarquía porfiriana, debemos observar a quienes estaban en la base, las colectividades campesinas y los sectores populares. Mientras los científicos en el gabinete impulsaban la economía nacional, grandes sectores de la población permanecían aislados de los beneficios del progreso, enfrentando incluso la pérdida de sus tierras o el peonaje por deudas. En esta parte contrastamos la imagen del México próspero que se mostraba al mundo con la realidad de una sociedad fracturada y desigual. Una moneda, joven, por favor. Muchas gracias. Esto no alcanza ni para las de 1500, aquí solo hay 6 o 7 pesos. Tras las leyes de reforma, la Iglesia Católica se encontraba en una posición de debilidad, con sus bienes confiscados y el culto público restringido. Sin embargo, el general Díaz optó por el camino de la negociación en lugar de la aplicación rígida de la ley. La Iglesia pasó de una pérdida aparente de poder a convertirse en una aliada del régimen, ayudando a mantener la paz porfiriana, a cambio de una tolerancia sutil que le permitió recuperar espacios en la educación y asistencia social. Este video representa la transformación de la Iglesia, que pasó de estar debilitada y sin bienes a convertirse en una aliada estratégica del régimen. Hijos míos, nos hemos quedado sin dinero. El bienestar no nos ha apoyado en los últimos meses y el Estado nos ha dado la espalda. Estamos en decadencia y sin dinero. Aunque el régimen se declaraba liberal, en la práctica operaba como un liberalismo conservador que protegía las jerarquías establecidas. Un ejemplo claro fue su relación con la Iglesia. El Estado dejó de sancionar ciertas actitudes eclesiásticas para evitar conflictos, situándose en un punto medio entre la libertad liberal y el control conservador. Veremos cómo esta ambigüedad permitió que las antiguas instituciones recobraran influencia mientras el Estado moderno seguía consolidando. ¿Cómo se llama esta criatura? Romerito, Qué nombre tan feo, ¿no? Bueno, ya, ¿y de dónde es? en su casa, padre, ¿Y dónde queda su casa? al lado de la de mi vecino. ¿Me lo permite un momentito? ¿Le podrías echar agua, por favor? Bajo los lemas de orden y progreso y poca política, mucha administración, el régimen porfirista justificó una estructura política basada en la jerarquía y cuando fue necesario en la represión. El control social se mantenía, no solo a través de las leyes, sino mediante la vigilancia de instituciones que aceptaban la autoridad del caudillo. Este segmento detalla cómo se tejieron las lealtades y cómo el gobierno utilizó la conciliación para asegurar que cada sector de la sociedad conociera su lugar en el escalafón de poder. Cristo, por favor, líbranos de esta crisis. Así será, hija. En este periodo, lo más importante es notar que México funcionaba como una gran pirámide donde cada quien tenía un lugar marcado desde el nacimiento. La jerarquía social no era solo una forma de organizar el país, sino una barrera casi imposible de cruzar. Mientras los de arriba vivían con lujos extranjeros, los 11 millones de personas en la base eran quienes sostenían el progreso con su trabajo, pero sin recibir ninguno de sus beneficios. Esto nos enseña que un país no puede ser realmente moderno si su crecimiento depende de mantener a la mayoría en el olvido.
Por otro lado, el tema de la iglesia nos muestra una lección sobre la supervivencia. Al principio la iglesia representaba la pérdida de poder frente a las leyes del Estado, quedando débil y sin dinero. Sin embargo, aprendieron que para volver a existir tenían que ceder y aliarse con el gobierno. Esta conciliación fue un trato de conveniencia. La iglesia ayudaba a mantener a la gente bajo control y en paz, y a cambio, el gobierno les dejaba volver a sus iglesias y escuelas.